Hola, buenas noches. Cuando se denuncia un caso de abuso sexual hacia un niño o una niña, se inicia un proceso judicial largo y doloroso para la víctima. Hola, buenas noches a todos. En España, Abro el sistema judicial este añade live dolor a la víctima menor, para intentar, donde no solo se debatir enjuician los con todos verdaderos vosotros culpables, sobre, sino penas eh, aplicables para la infancia. sobre Nayib Bukele y su política de encarcelamiento masiva en El Salvador y esperando a que se una a este live personas hispanoamericanas, a ser posible de esa zona, de El Salvador o de cualquier otro país, para que me den una opinión en primera persona de, de lo que están viviendo y cómo está afectando al país. Gracias, María Ángeles. Hola, Fabiana. Yo no sé si os aparece, he intentado hacer una encuesta, pero no sé si os aparece. Contestadme, por favor, si os aparece la encuesta que he programado, pero que no la veo yo aquí. No sé si os saldrá. A ver. Ah, sí, ahora sí. Muy bien estoy, Fabiana, muy bien. Vamos a ver, que se me ha quitado. No sé si os sale a vosotros. Vamos a ver. En curso, me pone que está en curso. Me pone que está en curso la encuesta. Ah, vale, gracias, María Ángeles. Bueno, pues imagino que habréis visto en las noticias poco, porque he visto pocas a nivel nacional aquí en España, quitando un programa que ha dedicado un monográfico al caso Nayib Bukele, quitando el programa de Iker Jiménez. eh, Apenas he visto pues espacios dedicados a lo que está ocurriendo eh, en El Salvador. Entonces, eh, al haber empezado esta situación, de cierta forma extrema, pues bueno, se han manifestado pues ya determinados líderes políticos, pues bien estando a favor o bien estando en contra. Y, y bueno, quería saber la opinión vuestra, qué pensáis, si pensáis que se atentan hacia los derechos humanos, si pensáis que un país tiene que ser totalmente soberano para hacer lo que está haciendo Bukele, si pensáis que hay un trasfondo detrás de todo eso, si pensáis que el gobierno también está implicado en corrupción y por eso está eh, actuando de esa forma. Entonces, evidentemente, aquel que quiera subir al live puede hacerlo sin ningún problema y podemos debatir aquí esta situación que en cierta forma a mí me parece preocupante, pero no por el hecho en sí de la situación, sino por el apoyo masivo que está recibiendo. Así que me gustaría pues que manifestaseis vuestras opiniones, qué es lo que pensáis, si habéis visto las imágenes. Si habéis visto las imágenes y qué os parece. Y si no las habéis visto, bueno, pues podéis entrar
en TikTok, en el buscador ponéis Bukele y ahí os aparecen los vídeos en cierta forma corporativos por parte del gobierno de Nayib Bukele. Digo corporativos porque son igual que una película, o sea, quien ha editado esos vídeos y quien los ha lanzado sabe lo que estaba, o sea, sabía lo que estaba haciendo, porque tiene una edición exquisita en todos los aspectos, tanto si lo analizamos desde el punto de vista de una película o del tráiler de una película, roza la perfección en cuanto al dinamismo, a la imagen, a la fotografía, incluso al fondo musical que le ponen. La verdad es que es una auténtica obra de arte de querer lanzar un mensaje sobre algo que se está haciendo. Las maras es un gravísimo problema, pero solo el tiempo dirá si no crearemos un monstruo. Evidentemente, yo creo que el caso de las maras son producto de un Estado fallido, de dar cierto poder en su momento a determinadas organizaciones que, pues, estando fuera de la ley, han hecho de parte, en este caso, de El Salvador, un territorio en muchos casos inexpugnable, en el cual, pues, la droga, las violaciones, los asesinatos, la extorsión, pues será de la forma que vivía la gente. Creo que dice Monloa que tiene el apoyo porque la sociedad estamos cansados de ver lo fácil que sale delinquir. Lo fácil que sale delinquir. Sí, yo en cierta forma creo que la gente está muy harta. Cuando veo que el 95% de la población, el 95% es prácticamente toda la población, el otro 5% serán familiares de los que están encarcelados y que no estén de acuerdo. El 95% de la población pues está a favor de esta mega cárcel que ha construido, en el cual, pues, si habéis visto las imágenes, parecen más que delincuentes, parecen campos de concentración y parece como que estuviesen sometidos a una disciplina militar. A ver qué me vais poniendo y si vais haciendo la encuesta que está en curso, tenéis que dar ahí abajo donde están los dos rectángulos, y si manifestáis vuestro apoyo a lo que está haciendo Bukele, si sabéis quién es Bukele, porque imagino que habrá gente que a lo mejor no haya oído hablar todavía de él. Bukele es un presidente que llegó a El Salvador con alguna estrategia política curiosa. Es un presidente joven y que, bueno, pues se propuso acabar con la violencia de las maras, aunque parece ser, y esto son fuentes norteamericanas, lo cual a mí me hace dudar en cierta forma, porque, bueno, los norteamericanos siempre han sido muy hábiles en querer destruir gobiernos que no les interesaban o auparles, independientemente de si son legítimos o son dictaduras. Estados Unidos lo ha hecho en infinidad de ocasiones. Entonces estamos hablando de un personaje relativamente joven, muy joven diría yo, tiene 41 años y que, bueno, que detrás de él pues no es un don nadie, o sea, él viene de una familia empresarial y en principio da la sensación de que intelectualmente es un hombre que está preparado. Entonces, el hecho de esta estrategia de colocar al Salvador en un estado de excepción y lograr lo que parece ser que ha logrado en 9 meses, pues bueno, no deja de ser algo. ¿Cuál es tu postura ante eso? Mi postura es de sentimientos encontrados, ¿no? En cierta forma. No porque se encarcela a la gente, sino porque creo que a quien se encarcela hay que encarcelarlo con conocimiento y con justicia. Entonces se me antoja complicado pensar que todos los que han cogido tienen algún tipo de delito.
Fabiana, es una dictadura y se puede combatir la delincuencia de otra manera. El problema es que los resultados para combatir la delincuencia no han dado resultado. Y voy a remitirme a algo que uno de los opositores a esto es el presidente de Colombia. Y es que he oído unas declaraciones que si no es que las hubiese oído, diría, esto es mentira, no puede ser, ¿no? Entonces dijo que una de las formas, lo podéis buscar, está en internet, está en TikTok. Una de las cosas que dijo el presidente de Colombia, que es que casi me da la risa decirlo, que una de las formas de acabar con el índice de delincuencia es que algunos delitos que dejasen de ser delitos, para así bajar el índice de delincuencia. Entonces, eh, cuando tienes un presidente que suelta eso por la boca, pues... A ver, hola Jerry, vivo en el país vecino El Salvador y Nayib Bukele tiene mi apoyo. Conozco el fenómeno de las maras. Deciros que si queréis alguno, me gustaría además, sobre todo gente de Hispanoamérica o de Centroamérica, en este caso, que apetezca subir al live, eh, estaría muy agradecido para tener una opinión de alguien de la calle, de alguien de allí, de alguien que lo esté viviendo. Fabiana, de qué país eres? Sí, eso, sí, eso lo podéis ver en cualquier canal de TikTok ha salido. Es un poco dantesco, ¿no? A ver, realmente tiene razón. Si despenalizas determinados, eh, determinados delitos, pues evidentemente, dejando de ser delitos, baja el índice. Pero vamos, es que me parece Janet, para subir se necesita tener 1.000 seguidores. Ay, pero sí, creo que te puedo. A ver, un segundo. ¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal, Janet? Hola, sí, ¿Qué tal? soy de Perú. Hola, buenas noches en España, buenas tardes en Perú. Sí, sí, sí. Con lo que comentaba, sí, en Colombia es descabellado lo que dijo Petro, de que para disminuir, y lo dijo todo campante, ¿no? Y parecía una broma o un programa cómico realmente, que dijera eso de que para disminuir la delincuencia, pues tenían que ellos que convertirla quitarlas del rango de delincuencia, pues era descabellado. Realmente en mi país, tú sabes, hemos estado con Castillo, Sí. ¿sí? Ya no estamos con Castillo, estamos con su vicepresidenta Dina Boluarte. Vamos a algo mejor, pero los defensores de Castillo están diciendo y también dicen cosas descabelladas. Por ejemplo, el otro día una señora de origen puneño, aymara, indígena, decía de que al haber ido a Lima a hacer la toma de Lima y hacer la protesta, pues, disculpa el término, pero así dijo, allá en Lima todos los policías son negros feos. No he visto ningún gringo, o sea, fue muy despectivo su trato hacia ellos. ¿Me dejo entender? Sí, 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 sí. Y ¿Y actualmente están eso quién lo dijo, Janet? una señora de origen puneño, de Puno, del altiplano de Perú. Ajá. Indígena, de origen indígena, y fue muy lamentable realmente ese comentario. Ellos se quejan de que a ellos los racean, de que los insultan, pero ellos también emiten estos comentarios. ¿Me dejo entender? Sí, 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 perfecta. Es más, ayer han ido a Lima y ha sido muy penoso que las mujeres que fueron a hacer la protesta pusieron como carne de cañón a sus bebés. Eran bebés pequeñísimos, de 1 año o menos de 1 año. Ay, madre mía. Y los ponían si ustedes buscan el video, los ponían así, y la policía, claro, tienen que repeler, ¿no?, los ataques de ellos, pero están buscando ellos la víctima perfecta para que estalle una guerra civil. Ellos ya han dicho, es más, tú vas a encontrar videos donde ideologizan a sus hijos, guerra civil, o sea,
Es terrible eso. Y creo yo que es fruto de su ignorancia y un resentimiento profundo. Históricamente en el Perú hay un resentimiento profundo por la llegada de los españoles, cosa que yo no comparto, porque yo creo y soy fiel creyente de esto, de que con la llegada de los españoles trajo mucho bienestar a Perú y a todos los colonizados, fuera de los muchos dilemas que surgió, porque Perú en ese instante había un problema de fraterno, ¿no? De Atahualpa y Huáscar, además, ellos sacrificaban humanos, hacían muchas cosas. Y desde allí parte ese resentimiento. Eso es lo que ellos exigen. Absurdamente, todo eso usan de argumento para la situación en la cual está mi país. Sí, pero bueno, originariamente yo lo que tengo entendido, lo que tengo leído, es que el indígena, en su origen, el indígena del Perú, que pertenecían al virreinato del Perú, no estaban muy de acuerdo con aquellas independencias en aquel momento, sino que estaban a favor de la corona hispánica, de la monarquía hispánica. Claro. Fueron los intereses de solo algunos. Sí, sí. Correcto. O sea, realmente la historia está mal contada. En mi país cuentan mal la historia, pero cuando uno recurre ya no a las fuentes que le brindan usualmente, sino busca otros libros históricos, busca historiadores de otro nivel, pues se da cuenta de que a todos los que les pusieron como villanos no eran los villanos. Existen 2 bibliotecas en todos los países. Esta es Fabiana, la opinión personal. Fabiana, Buenas noches. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para en Uruguay, ti buenas tardes. desde Uruguay. Desde Uruguay. Acá Desde son Uruguay. las 5, ¿Qué- 6 menos 10 para ser más exacta. qué- Yo pienso que en todos los países existen 2 bibliotecas. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo el presidente de El Salvador porque no estoy de acuerdo con las dictaduras. Siempre luché contra ellas. Y en lo personal, en mi país, existieron, es decir, desde el año 2020, el nuevo gobierno a la fecha, se bajó la manera de delinquir. Hay otros métodos que no sean dictatoriales, en los cuales, por supuesto, necesitas un poder de inversión, como son, nosotros lo hacemos de combatir la delincuencia por medio de cámaras. Se han instalado cámaras en diferentes lugares de Montevideo. Entonces, Sí. si de repente un ladrón entra a un comercio, bueno, por medio de esas cámaras se puede detectar al ladrón, tanto de autos como de comercios, como de diferentes cosas. Ya te digo, yo no estoy de acuerdo con las dictaduras, ni lo que está pasando en El Salvador, ¿Crees ni lo que que, está pasando con Nicaragua. sí, ¿crees que El Salvador, Que hay, aunque bueno, o sea, hoy por hoy se supone que es un presidente elegido democráticamente, ¿crees que ahora mismo ya es una dictadura encubierta? sí, totalmente, es una dictadura encubierta. Como lo que está pasando también en Nicaragua. En Nicaragua, bueno, siempre supimos que era una dictadura, pero ahora más que nunca hay una dictadura declarada, ¿no? Hay muchos países que tienen dictaduras encubiertas. Venezuela, me hago responsable y cargo de lo que digo. Que tuve la oportunidad también de conocer a Chávez personalmente. Y bueno, a mi país lo ayudó, pero no dejo de reconocer que era una persona dictatorial, ¿no? Y que no están en un país libre de democracia como tiene que ser. La delincuencia se puede combatir usando otros métodos. Sí, pero No por cuando esos medio de... métodos se han probado, yo no sé si en El Salvador realmente, porque bueno, El Salvador ha tenido hasta hace poco, relativamente poco, ha estado en una auténtica guerra civil, ¿no? Entonces, Ujú. yo no sé si ha dado tiempo a intentar bajar ese nivel de delincuencia tan salvaje que tenía El Salvador. Si también es lícito el hecho por lo que se ve, hablo con datos que he sacado de las redes en las cuales, bueno, pues Estados Unidos afirma que antes que Bukele se pusiese a hacer esa cárcel, intentó negociar con las maras a cambio de privilegios y apoyó
y apoyo político, que no debió dar muy buen resultado a expensas de lo que creía a lo mejor Bukele, y eso le ha hecho pues tomar esa decisión bueno, pues de tener a diestro y siniestro a cualquiera que llevase un tatuaje de la Mara Salvatrucha, de la Mara de 18 o de quien sea. Ujú. También un poco se puede ser la inexperiencia, no es un político muy joven, nacido en el año 1981, por lo que Sí, acabé de evidentemente, no, poder no, a ver, googlear. es Este, a la ver, juventud. inexperiencia es inexperiencia. Nuestro presidente joven, por ejemplo, el presidente de Uruguay ahora el 11 de agosto de este año cumple 50 años, pero también viene una cuna de políticos, su papá fue expresidente en el año 90-95, tiene una cuna política, y la verdad, se ha logrado bajar el delito, se ha logrado combatir la droga, se ha logrado que podés salir a la calle que después de las 8 de la noche que antes no lo podías hacer, pero pienso que no es necesario llegar a una dictadura o a una opresión, ¿no? Como también cuando se procesan lo que somos partícipes de que esa gente que está procesada, que cumple su condena, pero no seguir condenándolos, tratar de reinsertarnos en la sociedad, y también se hizo un proyecto en el cual hoy por hoy gente que sale liberada tiene un trabajo con determinados beneficios, los empresarios que los contratan, porque si no buscas una solución, siguen delinquiendo. Es decir, apoyo lo que está haciendo mi gobierno y lo comparto. Es que muchas veces no me ha pasado eso. Ya, no obstante, Derechos humanos para todos. sí, Todas las personas tenemos derechos, todas las personas cometen errores. sí, pero Todas las personas mira, cometen errores. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. sí, disculpa, Zoyana, yo estoy de acuerdo en lo de los derechos humanos. Pero, curiosamente, yo voy a Sí, hablar por ahora supuesto. de ciertos datos que he podido acceder a ellos, ¿vale? Voy a basarme en números. Ahora mismo, Bukele ha detenido, creo que a 60.000 personas. 270.000. ¿Perdón? 270.000. 270.000 personas detenidas. Sí. 270.000 personas detenidas. ¿No lo viste? Acaba de sacar el... Perdón, antes que nada, buenas tardes a todos. A ver. Yo Buenas tardes, soy... un placer. Igualmente, quisiera... Bueno, hola Luis, buenas tardes. Entré un poquito en tarde porque, mira, aquí en mi país está haciendo un calor que no te lo imaginas. Es horrible. Entonces, uno se baña hasta 3 veces al día. Entonces, justo estaba terminando de arreglarme y de refrescarme porque me fui a bañar. Esto está espantoso. Tenemos la cosa tan cerca y pues nada, esto es un vaporón. Pero bueno, ya estando aquí, entrados en gastos y estoy oyéndolos, no sé, bueno, tenemos a Luis que está en España. Fabiana, ¿tú de dónde eres? Fabiana de Uruguay. Es de Uruguay. Montevideo, Uruguay. Y Janet es de... Creo que era de Perú. Es de Perú. Ok, Perú o listo. Chile, no recuerdo la misma. Perú. Sí, Perú. Correcto, profe. Ajá. Entonces, compartimos Perú. Latinoamérica y un mismo problema, unos más exacerbados que otros, pero que en cada país sí tiene una historia y una particularidad específica de por qué ahora, bueno, algunos todavía tienen guerrilla, otros ya superamos esa etapa, pero después de la posguerra queda un problemón. Queda un problemón porque todas estas gentes que están relegadas en las guerras civiles de cada país, por ejemplo, Centroamérica, que ha vivido guerras civiles bastante, bastante parecidas por los mismos principios, por las mismas ideologías, pero que, vaya, nosotros en el caso de El Salvador la superamos. Y fue una consecución de muchas cosas, y déjenme decirles, o sea, yo viví desde que se implementó la primera bomba en San Salvador
y que todo el mundo tembló porque no entendíamos, porque teníamos una sociedad campesina por un lado, por otro lado vivíamos en ese momento una sociedad que iba, bueno, en la capital, que era una pujanza, ¿verdad? De industria, de capitalismo y todo eso. Entonces, todas esas consecuciones de la guerra civil, claro, dejaron relegadas en las zonas alrededor de las ciudades a gente que no podía salir precisamente porque había una guerra, un conflicto armado en donde se llevaban hasta los niños por un lado y por el otro lado también, se llevaban los niños como pasen las guerrillas a luchar, a matar gente, a perseguir ideales que ni siquiera, yo creo que a la edad de 7, 8 años uno ni siquiera entiende por qué me están haciendo eso, a separar familias, a perder familias. Correcto. Entonces, todas estas cosas, al final, sí firmemos la paz y todo muy bonito y todo un gran protocolo, pero atrás de todo esto hay un monstruo que está despertando y son todas estas familias que han perdido familiares y seres queridos y que se han quedado sin recursos y sin materia prima para trabajar, siquiera sus tierras, porque ya no son sus tierras, porque ahora han sido parte del Estado o son tierras que pues ya ahora hay un nuevo dueño. Entonces no tienen nada, entonces se empiezan a ser desmovilizados y empiezan a hacer migraciones de todos estos cerros, cantones, volcanes, de las afueras de la ciudad y vienen a parar a las ciudades. Y empiezan a tener oficios. Desastres de panaderos, de paleteros, de vender fruta, de esto y lo otro. Pero desintegrados, o sea, vienen familias desintegradas, con dolores, con traumas psicológicos fuertísimos. Y entonces empezamos, y entre tanta gente también hay otro factor, fíjense bien, hay el factor de que no hay empleo para tanta gente, porque toda esta gente que estaba antes guardada, digámoslo así, en sus cantones y en sus cerros, y que no se veían en la ciudad, ahora que vinieron y que bajaron en la ciudad porque ya hay acuerdos de paz, porque ya no hay bombas, porque ya no hay nada, ¿qué se hace con toda esta gente? Para darles empleos no dan abasto, no hay. Es entonces donde empieza la delincuencia, que empezó siendo una pequeña delincuencia y luego fue creciendo. Y fíjense entonces, yo estaba, bueno, a través de una fundación donde yo he estado trabajando, hace años atrás, una persona, un religioso, que hizo una fundación aquí en El Salvador y se le ocurrió irlo a hacer en el basurero de la colonia más peligrosa de San Salvador. Entonces, él fue a poner ahí la fundación y la fundación consistía en recoger chicos de maras para enseñarles a trabajar y que fueran rescatados de las maras. Y empezó a trabajar. Claro. Tan es así de que al punto que ha llegado, eso fue hace, ¿qué le digo? Hace 30 años atrás quizás, que empezó todo. Y ahora, hoy por hoy, aparte de tener unos grandes talleres en donde son, pues, súper útiles a la sociedad porque son parte de la industria de la capital, también tienen un instituto técnico. Entonces, es un edificio enorme, hermoso, precioso ahora, donde se le dan clases y hay hasta música, arte y qué sé yo. Entonces, a lo que vamos es que la raíz del problema, en principio, es la desintegración y el dolor que causó la guerra, el desempleo que trajo. Y para terminar, correcto, la desintegración familiar también.
Porque entre todo esto no podemos apachar el ojo, ¿verdad? Que hay una desintegración familiar también, hay violencias domésticas por en medio y etcétera. Entonces, donde el joven no encuentra un espacio de amor, cariño y aceptación y la mara se lo da, entonces es donde empiezan a perderse. Pero como sea, que hicieron daño al país, obviamente hicieron daño, o sea, nos han quedado a todos los salvadoreños secuelas tremendas, terribles de las maras, como, ¿qué les digo? Va a ver, yo creo que a Luis le contaba alguna vez, no sé si lo leíste, o a alguien le contaba, hace como unos 10 años, 15, se subieron y empezaron a rociar de gasolina un busito pequeño, que llevaba pasajeros y llevaba niños, y lo rociaron de gasolina y lo quemaron, y la gente viva adentro. Madre y el que se salía por las ventanas lo ametrallaban. Esas cosas no se hacen, esas cosas duelen el alma de toda una población, indignan demasiado. Y cosas como esas Mira, yo creo que eso que estás contando lo vivimos todos los países de Latinoamérica. Sí, casi todos los países de Latinoamérica entonces, hemos sufrido una dictadura. Esas cosas se vivieron. Ahora, yo no soy partidaria ni de pro ni de contra del gobierno. Simplemente se ven las cosas. Y sí me parece bien estas situaciones que se han dado ahorita de que pues el señor Bukele decidió hacer una nueva cárcel. A ver, las cárceles primero aquí ya no daban abasto. El sistema penitenciario de verdad que era un asco desde hace muchos años. No daban abasto. Igual que en Uruguay también, ahora se está. Y lo otro también es que el sistema carcelario también dejaba mucho que desear en cuanto a seguridad, porque dentro de las cárceles se perpetraban crímenes, ¿verdad? Desde adentro salían las órdenes para seguir funcionando. Entonces, sí, creo que, mira, tuvimos uno de los presidentes antes de la guerra civil, que fue José Emiliano Hernández Martínez. Fue un coronel porque pues antes de las guerras todos los gobiernos anteriores en El Salvador eran militares, eran de corte militar, y Maximiliano Hernández Martínez por eso, la dictadura militar la sufrimos todos. Eran muy duras sus leyes, pero la verdad que mantenía un orden donde nadie le podía decir nada, pero claro, lo precioso de este general era que tampoco es que se violaba el Estado de Derecho. Y ese es el punto delicado de este gobierno. Él puede hacer grandes obras, como las que no está cumpliendo el Estado de Derecho. Pero que no toque el Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho se conforma por democracia. Y la democracia está sentada en los tres poderes y él no puede infringir el poder legislativo ni comprar el poder judicial. No, porque si no, no hay equilibrio. No, hay 4, perdón. Poder legislativo, sí, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, perdón, correcto, sí. Entonces, pero lamentablemente Bukele lo está violando. Está violando. Y ahorita creo que está violando. Hizo el berrinche al inicio, no sé si, bueno, yo le mandé unos artículos a Luis para que los leyera de un periódico que normalmente dicen de que el periódico lo ataca. Lo que pasa es que el periódico sí es muy... dice las cosas como son, sin andar, ¿cómo se llama? Queriendo quedar bien con nadie. Entonces, él no pudo meter al ejército a la asamblea para que le cumplieran un capricho, por ejemplo, porque metió el ejército en la pandemia para que le cumplieran ¿cómo se llama? Para que le aprobaran un reglamento. Sí, yo he visto, perdona que te interrumpa, yo he visto un vídeo en el cual en el Parlamento entraba el ejército y parece ser que entraba, digamos, de una forma
con intención de coaccionar. Exacto. Sí, he visto el vídeo, sí. Esas cosas no se Dictatorial, hacen. dictatorial, dictatorial, Perdona. dictatorial, un gobierno de Sí, dictadura. ajá. Esas cosas Miren, no un se momento, a hacen. ver, es que, por ejemplo, en Perú también, por ejemplo, consideran dictadura a Fujimori, pero si bien es cierto, y cuando uno analiza la historia, antes de Fujimori al Perú y después de Fujimori al Perú, hay un cambio radical. Si uno se toma la molestia, y también lo consideraron, él, por ejemplo, acabó con el terrorismo, atrapó a Abimel Guzmán. Mucha gente que jamás en su vida en las zonas alejadas había visto lo que era el uso, tener agua potable, la tuvo, tuvieron por fin educación, la economía mejoró amplísimamente y es muy similar la situación de Fujimori con la de Bukele, por lo que están comentando, ¿sí? Y actualmente muchos de los detractores de Fujimori ahora recién reconocen que Fujimori sí había hecho un buen gobierno, a pesar de que para algunos es una dictadura, para otros ya no lo es. Y me parece que en el caso de Bukele, si bien es cierto sus medidas son un tanto radicales, a veces es necesario esto porque estas personas, como bien lo han dejado en claro, yo soy psicóloga, considero que en toda Sudamérica hay un escaso cuidado de la salud mental y por ende es producto de esto de que muchos delinquen, eso se llama trastorno asocial de la personalidad. Entonces, si se cuidara en todos, Es hubiese verdad. un interés por el cuidado de salud mental, no tendríamos todos estos dilemas. Es más, actualmente en mi país, en Perú, ya se ha presentado un proyecto de ley para retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque ante la situación que estamos viviendo, las víctimas no ven que se les haga justicia y los victimarios quedan libres en cualquier situación, ya sea de asesinato, delincuencia, este, por ejemplo, como ahora los disturbios que generan los manifestantes. Destruyen y nadie les sanciona. O sea, esto ya es inaudito. Y no podemos permitir que algunas personas impartan miedo en una nación. Eso está mal. ¿Me dejo entender? O sea, no se trata de Lo que, ser dictador, sino enseñar, Janet, corregir a las personas. Sí, dime. Janet, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero a ver, para poder procesar a una persona en una manifestación necesitas una prueba. Volvemos a lo mismo. Tendrían que hacer una reestructura y una inversión para poder precisamente combatir el delito, como se hizo en Uruguay, que era, mirá, grave y delicado, a tal punto que en pleno Parque Rodó, de repente te salían de una volqueta para robarte y bueno, tenías suerte porque ya traías las llaves de tu casa y un celular. Yo lo viví con un cuchillo en mi espalda, ¿no? Pero bueno, precisamente yo pienso que no es solamente hacer cárceles, agarrar a la gente y meterlas presa, porque es como decía uno de los televidentes de las personas que escriben acá en online, también los familiares de las víctimas también tienen derechos humanos. Hay que buscar una solución, pero no es metiendo gente presa a lo loco. No, esa gente que metes presa tiene derecho a un juicio, nadie es todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Exacto. Es que Ahora, Pero bueno, está. creo la que situación, esa premisa salen libres todos. Y ese es el dilema. Aquí muchos han visto eso, por eso es que ahorita, como te digo, actualmente hay esa intención de ya retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y para culminar mi participación, yo como psicóloga siempre les digo a mis pacientes, tus derechos terminan cuando termina inician donde empieza la mía. Exacto, si Ese es no, mi no hay dicho también. sentido. Correcto. Exacto, así como yo tengo derechos y exijo respeto, también tengo que respetarte a ti. Es lo mismo, es de ida y vuelta. Correcto. Y eso es lo que tenemos que trabajar y enseñar. Y también estas personas, si ya no nos generan un bien a la sociedad, pues de alguna manera tendrán que aprender a corregirse, quieranlo o no. Esa es mi postura. Gracias más bien por permitirme participar. Creo que sí, tenemos una misma postura, pero lo estamos enfocando de diferentes maneras. Estábamos hablando de un Estado de Derecho. Yo creo que la persona que estaba hablando ahorita, la amiga del Perú, sí tiene toda la razón que hay que hacer una corrección, sí, pero nunca olvidemos que hay procedimientos, o sea, Exacto. las leyes y los reglamentos y todo lo demás, o sea, a ver, voy a hacerme para atrás, y en la escuela de Derecho, fíjate que nos enseñaban que
cuando comenzó, todos nuestros, desde España inclusive, y Latinoamérica, compartimos el mismo derecho romano. Entonces, en cuanto a leyes civiles, en cuanto la ley es la norma que se impuso o que se impone a una sociedad para que coercitivamente podamos caminar en orden, ¿sí? Pero no podemos violarla, porque Correcto. o sea, no podemos violarla, ni siquiera el Estado. Por eso mismo, hay 3 poderes que en conjunto están velando para que la equidad en el Estado de Derecho se cumpla y no se violen más allá, ni uno abuse del poder del otro, ni el otro abuse del poder del anterior. O sea, esto es así, a esto se llama Estado de Derecho. Perdón, ¿eso Pero se está haciendo y se está cumpliendo en El Salvador? No, porque el señor Bukele, okay, hoy por hoy, después del berrinche de haber metido el ejército, que eso fue como en el 2020, y etcétera, etcétera, vinieron las nuevas elecciones, se vendió muy bien, el tipo tiene un buen marketing, déjenme decirle. Entonces, vinieron las nuevas elecciones, porque aquí hay 2 periodos. Uno es para elegir alcaldes y diputados, que son los que están en la asamblea, ¿verdad? Y correcto, el otro periodo son presidenciales. Entonces vino el periodo de las elecciones de diputados y ganó su partido, y toda la asamblea, la mayor parte de la asamblea es de su partido. Entonces ya lo que significa que el 50% de las leyes van a ser aprobadas, el 100% de las leyes van a ser aprobadas. Claro, exactamente, sí, va a apoyar al Ejecutivo, ¿sí? Claro, que es la presidencia, evidentemente. Entonces, y ahora más, tiene controlada al Poder Judicial. Al Poder Judicial también. Entonces, ahí está más complicado entonces. Ajá. Nosotros durante muchos años, perdona que te corte, durante muchos años tuvimos los 2 poderes, los 3 poderes unidos. No había independencia de poderes y precisamente de ahí la corrupción. Hoy por hoy, gracias a Dios, hay un poder ejecutivo y un poder judicial en la cual hay libre independencia y ambos actúan independientemente. Sí, ahí está lo bueno, que lamentablemente ustedes no lo tienen. Claro, sí, Fabiana. Claro. Sí, Fabiana, yo eso que dices tú me parece perfecto, pero yo por lo que tengo entendido, corrígeme, Gati, si me equivoco, es que cuando Bukele llega, el Poder Judicial está totalmente corrompido y hay que renovarlo, sí, porque está en manos de las maras. ¿No? Sí, lo acabo de decir. Ah, ¿no? Es que había un Estado de Derecho. Había un Estado de Derecho. Que no existe ahora, hoy por hoy. Que ahorita no existe. Y esa fue, o sea, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue que saltaron y dijeron, ¿qué le pasa a este presidente? Si sí, pero si dentro de ese Estado de Derecho el Poder Judicial, que tiene que ser totalmente independiente, está corrompido y extorsionado, de poco me sirve a mí el Estado de Derecho que esté separado de los otros 2 poderes. Pero no, la Corte Suprema de Justicia siempre ha sido una corte, a ver, siempre había trabajado, fíjate bien, siempre, después de estos gobiernos que se deshicieron allá por el 82, que fue el 80, fue el último gobierno militar. Después para acá, siempre han estado los 3 poderes trabajando juntos. Siempre. Hasta hoy, perdón, es la primera vez en la historia en donde el Poder Ejecutivo casi que compró la Asamblea y está dominando también al órgano judicial. Pero ahí comparto con Luis también, con el profesor, comparto, a ver, estamos hablando de que 3 poderes pueden actuar en conjunto, pero el Poder Judicial debe ser independiente. Acá en Uruguay durante muchos tiene que ser independiente para actuar realmente. Pero no lo es, ahora no lo es. Y bueno, entonces estamos hablando lamentablemente de una dictadura.
Porque desde el Exacto, pero la momento que los gente no puede... lo ve así. O sea, sí ve bien, y yo no digo que está mal. Sí ve bien las obras que el muchachito está haciendo, por supuesto. A quien no le gusta ahorita salir a las calles de San Salvador y verlas limpias y ver que no hay maras y que ver, pero es que lo que yo le decía a Luis, mira, esto es como toda Latinoamérica y les voy a contar una anécdota. O sea, en todos lados hay lugares en donde uno se puede meter y andar tranquilamente y otros no. O sea, yo puedo entrar al Hotel Barceló tranquilamente con mi celular. O sea, yo sé que ir no va a pasar nadie, no me lo va a quitar, pero yo no puedo ir al centro de San Salvador con un iPhone. O sea, seguro me asaltan. Claro, Entonces, mira, te voy a contar una anécdota. Hay un fotógrafo de stock, un fotógrafo de stock, de venta de stock, que son fotógrafos que se dedican a hacer fotografía. En este caso se llama Quique Arran, que es un fotógrafo que recorre todo el mundo, luego deposita sus fotografías en distintos portales para que se la compren, pues bueno, quien quiera, empresas. Y hace semana y media me saltó a mí un vídeo de Quique, que es ya os digo que es un chico que sigo muchísimo porque me gusta mucho la fotografía, en el cual paseaba por El Salvador diciendo que lo que estaba haciendo era impensable hace tan solo un año. Ir con el móvil grabando, ir con su GoPro grabando también, ir con su iWatch en la mano. Dice, esto hace un año no podía hacerlo porque no duro ni 2 minutos aquí. Y ahora puedo hacerlo tranquilamente. Entonces, a mí esto me parece peligroso en cuanto a la reacción de meto a toda esta gente fuera y acabo con la delincuencia. Y encima doy a la gente sensación de seguridad, que es a fin de cuentas lo que cualquier ser humano quiere, cualquier ser humano honrado quiere, ¿no? Poder pasear por la calle. Yo creo que todos muchas veces dejamos de que nos importen ciertas cosas con tal de estar bien y estar cómodos. El problema es hasta dónde somos capaces de llegar y de saber qué es lo que se está haciendo, hasta qué punto es lícito. Yo es cierto que también hay la parte que entiendo, cuando ahora mismo se han puesto la Organización de las Naciones Unidas bueno, pues a protestar por el trato de los presos. Imagino que habéis visto las imágenes. El trato a los presos es un trato totalmente militar en el cual se despersonaliza a la persona. Se le deja en calzoncillos o en calzones y son todos iguales, ¿no? Porque son todos iguales, ¿no? Pero claro, volviendo a lo de antes, la gente quiere estar tranquila y francamente me pregunto, en el caso de los salvadoreños, si si esa situación que están viviendo todos esos delincuentes o presuntos delincuentes, realmente les importa o de qué manera les importa. Sí, claro, tienes razón. O sea, es que aquí, porque es cierto, Fabiana, que tiene todos los tintes de dictadura, eso no se puede negar, pero resulta que ahora que están entrando los periodistas con cierta libertad a determinados sitios del Salvador y están preguntando a la gente, yo tengo que creer en algunas personas de las que he visto preguntando que no son, digamos, periodistas que tengan algún tipo de sesgo, y lo que me encuentro es una opinión totalmente masiva y totalmente de acuerdo con lo que Bukele ha hecho. O sea, yo me pregunto si tan grande era, imagino que sí, porque he visto datos de 80 muertos en un fin de semana por parte de las maras, que eso que me parece una barbaridad. O sea, hay gente que dice, bueno, pues va, igual no es tanto. Luis, Si cogemos El Salvador, si cogemos El Salvador y extrapolamos la población del Salvador a España, es prácticamente, yo creo que como la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, el número si llevamos esos datos estadísticos a un país como España, los muertos que habría en España al año sería algo, sería una auténtica barbarie. O sea, que hay mucha gente que
que cuando ven los datos dicen, bueno, sí, son muertos, pero es que creo que El Salvador anda rondando los 8 millones de personas, que debe ser lo que tiene la Comunidad de Madrid de habitantes, por Madre ahí mía, aproximadamente. dos veces Uruguay entero, 2 veces Uruguay entero. Uruguay tiene 19 departamentos, somos 4 millones y algo de habitantes, es decir, que si son 8 millones de muertos, son 2 veces Uruguay O sea, liquidado. entonces Grave, muy fuerte, ¿eh? el índice de criminología era altísimo e insoportable. O sea, me refiero a que un país europeo, eso es, no sé, es de locos. Entonces, claro, yo cuando veo Totalmente. esos reportajes que salen ahora bastante, porque antes, por lo que se ve, era inviable ir por una calle, pues, y viendo lo que el salvadoreño de la calle, esa persona humilde, esa persona que quiere trabajar, casi con lágrimas en los ojos, dice que ahora puede salir tranquilamente, que ahora no tiene a nadie que le vaya a pedir una mordida por tener una panadería y por vender pan. Ay, Entonces, qué horror. es increíble. ¿De dónde parte todo esto? Evidentemente, parte del nacimiento de un Estado fallido, posiblemente. Y de por qué, no sé, yo no, Inexperiencia para gobernar, es lo que veo yo. inexperiencia para gobernar, pero Fabiana, son países que llevan más de 200 años con una independencia y que lucharon por esas independencias y si cojo todo Hispanoamérica, es que el patrón se repite hasta México, desde Argentina hasta México, se repite sistemáticamente en el paso del tiempo en todos los países. O sea, quien no ha estado en guerra civil ha tenido una guerrilla, quien no ha estado por las narcobandas, o sea, y no se da solución. Me he puesto a mirar el otro día, que no lo sabía, leyendo un poco de esto, a ver, por ejemplo, el índice de criminalidad de México. En Es México, altísimo. en México Salado. se asesinan del orden de 35.000 personas al año. Correcto. O sea, 35.000 personas al año. Yo no tengo capacidad para gestionar en mi cabeza eso. ¿Cómo puede ser un día en cualquier sitio de México? O sea, es que salir a la calle es como, o sea, bueno, es que es una lotería, o sea, es una salvajada. ¿Cómo se ataja esto? Entonces, aquí es donde viene este problema que nos hace chocar posiblemente o contraponer nuestros sentimientos entre... Yo voy a hacer caso de lo que leo en las redes, que muchas veces hay que cogerlo con pinzas, de que, claro, este señor empieza a meter gente en la cárcel y de repente pasa un día y en El Salvador no se asesina a nadie, pasa otro día y en El Salvador no se asesina a nadie, y pasa otro día y siguen Y pasando los asesinan días. a 40. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente de a pie? Pregunto. La gente honrada. ¿Qué es lo que Queremos quiere? vivir tranquilos, salir a la calle y estar tranquilos, subir Yo en un no, ómnibus y estar tranquilos, hacer claro, una compra y estar tranquilos, no correr el riesgo de que te entren a hacer un atraco. claro. Es que yo, por Pero eso, ejemplo, ¿sabes qué? Nunca lo vamos a lograr, lamentablemente, claro, y el es que yo, por cien por ejemplo, ciento. desde la situación de cierta forma, voy a decir, en mi situación privilegiada, ¿no? De Ujú. vivir en un país que con todos los problemas que tiene, que los tiene muy grandes, pero ese problema de esa delincuencia atroz todavía no la tiene y espero que no la tenga nunca, ¿no? Desde mi perspectiva, pues a mí eso me asombra, o sea, y no logro entender que se hable más de los derechos humanos de la gente que encierran que no de los derechos humanos de la gente que asesinan. A mí me duele, por ejemplo, que la Organización Nacional de las Naciones Unidas salga a hablar de los derechos, que son personas, evidentemente, y que tienen sus derechos, salgan a hablar de los derechos de los reos, de los presos, pero en ningún momento se preocupen, ya no voy a decir de los presos de otro país, sino simplemente de los muertos que hay en México. ¿Por qué Naciones Unidas no se pone también a cuestionar qué es lo que está pasando? Ya digo, en México, en El Salvador, en Panamá, que es otro lugar también bastante peligroso, en Brasil. O sea, ¿por qué? Luis, Sí, en Uruguay, las Naciones Unidas creo que fue el país que nos dio más duro, el que nos criticó más, que las cárceles nuestras estaban totalmente escandalosas.
Y la verdad, con la mano en el corazón, aunque me duela, era Sí. la triste realidad, era lamentable. Es decir, ¿cómo podemos sacar después o reinsertar nuevamente gente en la sociedad con el tipo de vida que llevan los presos? ¿Entendés? Porque bueno, está bien. Yo personalmente me hago cargo de lo que digo. Todo el mundo se puede equivocar, todo el mundo puede cometer un delito, pero lo que no estoy de acuerdo es que después que cumple la pena se le siga castigando. No, después que cumple la pena estoy de acuerdo con lo que está haciendo mi presidente actual, que es tratar de reinsertarlo por medio de un trabajo en la sociedad. Mira, Y yo ahora creo que, ahorita que ya perdón, se escucha perdón, un y ahora se poquito, está haciendo también desde la cárcel. Es decir, la persona que está procesada y depende del delito que sea procesado, por ejemplo, un robo de celular o algo online, bueno, a cultivar papas, a cultivar lechuga, a hacerse a trabajar en la chacra, ¿entendés? Sí, Que sí, sirve mira, para darle Fabiana, comida a yo, los fíjate, refugios. mira, disculpa, Fabiana, Sí, yo estoy muy de acuerdo que la persona que delinca no se la puede, eh, no se la puede tener en palmitas, no se le puede dar unas vacaciones en un centro, aunque sea sin libertad. Yo tengo claro una cosa, una persona que delinque tiene que pagar por lo que ha hecho con la privación de la libertad, pero también tiene que tener capacidad para generar su propio sustento, su propio correcto. alimento, como me lo estoy procurando yo y como se lo están procurando pues todos los que estáis aquí en cierta forma. O sea, yo esto de meter a una persona en la cárcel, que hoy por hoy, voy a hablar de los casos que conozco aquí en España, que hoy por hoy tienen su televisión con sus canales privados, con su piscina, que la televisión, si yo me ingresan en un hospital, tengo que pagarla para poder verla. Pero Ujú. un preso tiene más derecho que yo a ver la televisión en el caso de que yo tuviese una economía pobre y no pudiese pagarme esa televisión, ¿no? Entonces, yo entiendo que al preso hay que reinsertarle, pero no hay que reinsertarle de una forma gratuita. Yo soy los que creo que tienen que Ah, pagar no, su claro, manutención y su correcto, educación. correcto. sí, está bien. Ahora, quiero decirles algo. Dentro de los presos hay categorías, o sea, dentro Claro, no, no, de los evidentemente. reos hay categorías. Entonces, por los grados ¿cómo se llama? Del delito, ¿verdad? Por el grado de gravedad de cada delito. Entonces, Claro, no es hay lo mismo dentro de, no en es lo mismo este, robar un celular que en asesinar a una este, persona. Son dos cosas exacto, diferentes. entonces, Claro, en el programa, por ejemplo, de reos aquí en el país, están los reos que han pasado a fase de confianza. Esos reos que se han pasado a fase de confianza son los que sacan y los lleva el mismo gobierno a hacer trabajos de obras públicas y los regresa luego a sus celdas, ¿verdad? Ok, ujú, pero ahorita no estamos hablando de esos reos que tienen delitos menores, estamos hablando y lo que está en Claro, boca de todo el mundo y de la maravilla que ha hecho Bukele, son los reos que realmente se acabaron con familias, las que violaron niños, las que hicieron los delitos más atroces que ustedes se puedan imaginar. claro, es Todos que esos reos, sí, santa. perdón Luis, perdón, voy a terminar. sí, Todos esos reos es a los que ahorita pasaron, porque las cárceles estaban atestadas, pasaron a la nueva cárcel. Y en esa Claro. cárcel tienen tratos, y es porque es lo que está preocupado ahorita Naciones Unidas y todo el mundo. Tienen, porque pueden, bueno, podemos ganarnos, ¿cómo se llama? Una demanda de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, eh, son reos que han hecho atrocidades, Ujú. pero entonces, y que todo el mundo debería, o sea, todo el mundo está de acuerdo, sí, pero no se acordó cuando estaba violando a aquella niña, pero no se acordó del grito de la abuelita. Sí, exacto. Y tienen toda la razón, porque esas razones van con dolor y con coraje. Está bien, pero es que siguen estando vivos y es que siguen siendo seres humanos. Y ahorita salió el de seguridad, el ministro de seguridad. Eh, la verdad que a mí fue chocante para mí oírlo, porque pues todavía tengo conciencia y principio, ¿verdad?
Y aunque ese haya violado y ha hecho algo, sigue siendo un ser humano y no me gustó su manera de declarar y le hicieron una entrevista y él dijo con un son burlesco e irónico que están durmiendo en camas de metal sin una colcha, sin una almohada, sin una nada y se les está dando una tortilla y un poco de frijoles en la mañana y en la noche. Y le pregunta al entrevistador, ¿y hay proteína? Un pedazo de pollo, al menos una vez a la semana. No, porque ahorita no le hemos alcanzado a dar pollo ni siquiera a las escuelas. Cuando le alcancemos a dar pollo a las escuelas, entonces pensaremos en las madres embarazadas y después en los asilos y después en no sé qué. Y así van a comer tortilla y frijoles durante 20 o 30 años. Y entonces, ¿por qué no mejor aprueban la pena de muerte? Porque esa gente ni siquiera puede salir a hacer obras públicas, no puede trabajar en obras públicas, los tenemos simplemente ahí hasta que se mueran. Porque sus delitos son demasiado graves. Mira, respecto a eso que dices sobre lo de la proteína, yo tengo aquí el vídeo, no sé si lo oiréis, voy a ponerlo porque tal cual lo ha dicho Gatti, prácticamente lo ha calcado, ¿no? Pero es que lo oí y tengo que reconocer que no es que me hiciese gracia, pero me llamó la atención porque es un pensamiento a lo mejor muy primitivo, pero a la vez muy racional, ¿no? O por lo menos yo lo veo así. Os voy a poner el corte para que lo oigáis. Extremadamente duras y frías, pero más dura y fría es la tumba donde ellos dejaron a 120,000 salvadoreños. ¿Cómo son? Ellos no tienen derecho a visitas, no tienen derecho a llamadas, no tienen derecho a ningún contacto con el exterior, no tienen una cama de metal, sin nada más, sin almohadas, sin cobijas, sin absolutamente nada. Y su comida es hacer una tortilla y frijol en la mañana y frijol y tortilla en la noche por 45, 30, 20 años. ¿Alguna vez comen pollo? No, no van a comer. Gente que no, porque fíjate que hasta ahorita no hemos podido darle proteína o pollo a todos los niños que estudian en la escuela. Y el día que nos alcance para darle de comer a los niños en la escuela, pollo, le vamos a dar a las madres embarazadas. Y cuando nos alcance para las mujeres embarazadas, se lo vamos a dar a la tercera edad. Y cuando nos alcance para la tercera edad, se lo vamos a dar a los policías, a los bomberos, a los soldados, a los maestros. Y cuando nos alcance para todos esos, tal vez para los animalitos de la calle. Y por último, vamos a pensar si le damos proteína. Bien, yo no sé exactamente, Gatti, este hombre, no sé si se ha oído bien, decirme si se ha oído bien. Sí, sí. Sí, este hombre, sí, perfectamente. ¿Qué postura tiene, o qué cargo tiene en el gobierno? Es el ministro de Seguridad. Ministro de Seguridad. A ver, no deja de... A ver, a mí yo estaba escuchándolo y yo siento que cuando llega al final y hace esta reflexión de primero a los niños, luego a las mamás embarazadas, luego a los bomberos, policías, maestros, luego llega al final, cuando ya crees que ha acabado con el ciclo, y dice, y luego a los pobres animalitos, y si sobra algo, ya veremos si se lo damos a estos, ¿no? Eso me hace a mí que pensar, porque ese es un discurso cargado de ironía y de sarcasmo, pero a la vez muy peligroso. A mí me mató, porque yo con el sarcasmo y la ironía no puedo. Está anteponiendo, yo entiendo la parte de dar de comer a los niños y a las mujeres embarazadas, lo entiendo, pero ya cuando llega al final y coloca a los pobres animalitos a darles pollo antes que a los presos. Es una tomadura de pelo. A mí me parece que cuidado, o sea, ese pensamiento puede resultar no solo peligroso, a mí me preocupa más que sea contagioso. Y ese es el problema. Irónico. O sea, y yo entiendo, y yo suelo ser muy crítico con los delincuentes, muy, muy crítico, ¿eh? Y con algún tipo de delincuentes mucho más que otros. Pero bueno, yo también creo que entre todos los delincuentes que se han detenido, o presuntos delincuentes, yo estoy seguro que habrá gente con una voluntad propia bajita. ¿Esto qué quiere decir? He nacido en este mundo y me han llevado aquí y a lo que me digan. Y esa gente
posiblemente sean también un poco víctimas, porque yo estoy seguro que no todos los que han metido han extorsionado, han violado y han matado, estoy seguro que no, y que algunos otros, pues posiblemente coaccionados, o sea, estoy segurísimo. Sí, y mira, te voy a contar algo. No hay lugar público en donde yo haya ido. Hace poco fui a la alcaldía a sacar unos documentos para mis chicos y estaba antes de mí en la fila una persona humilde, una madre humilde, y le dice, necesito por favor que me regale la partida de nacimiento de mi hijo. Y le dice, ok, está bien, que no sé qué. Y empieza la señora a llorar, a contarle a la persona de la alcaldía que le estaba cobrando, que lo había agarrado en el régimen de excepción, porque tenía un par de tatuajes. Este señor, cuando empieza toda la entrevista que tú nos habías puesto, estaba diciendo de que han agarrado los que tienen tatuado MS, que nadie se va a tatuar una MS o un 18 de puro chiste, o de saber qué se siente. Óyeme, es Una que MS, una MS. una MS de Mara Salvatrucha. Aquí habían dos bandos. La MS, que es Mara Salvatrucha, y la 18. Sí, Y entre ellas, una cosa, confírmame una cosa que he escuchado a un periodista, y es que Como dos guerrillas, perdón. hicieron el comentario siguiente, y es que nadie sin autorización de los líderes de las maras podría llevar tatuado ninguno de los dos tatuajes, porque si a alguien se le ocurría tener un tatuaje y no pertenecer a ninguna de las maras, era asesinado fulminantemente. Eso lo he oído a un periodista. No sé si sí, será verdad. hay muchas claves entre ellos. De igual manera te puedo decir que la MS con la 18 no se llevaba, y si un chico o un miembro pues de la MS, digamos 18 o del bando contrario, se metía en el territorio de la otra, lo mataban. Entonces, madre mía. tenían características propias, sabían hasta dónde vivías. O sea, cada uno sabía, este vive en aquel lado y que viene a ser a nuestro Bien territorio. Ni estilo siquiera, mafia. Bien sí, estilo mafia. sí, así. O sea, ¿qué vienes a hacer a nuestro lado? Ni siquiera, pues, a comprar tortillas. Si vienes a comprar tortillas de ese lado, te mataban. Entonces, el punto es Claro. el siguiente. El punto es el siguiente, y no me quiero separar de ahí. No solamente se llevaron a gente que tenía la MS o la 18 tatuada, se llevaron a gente que estaba simplemente tatuada con lo que quieras, Madre con el mía. nombre de tu madre. O sea, Madre mía. pero porque simplemente estabas tatuadas, tenías la presunción de poder pertenecer a una mara. Y así empezó el régimen de excepción. Y llegaban a tu casa, y yo te comenté alguna vez, estábamos para junio del año pasado, celebrando el Día del Padre aquí en familia, y vino el ejército, porque no la Policía Nacional, el ejército, que también apoya al presidente, porque es parte, ¿verdad?, del Poder Ejecutivo, y entra a la casa y dice, con permiso, necesitamos revisar la casa, y todos almorzando, rico, celebrando el Día del Padre, y a que se levanten las camisas los muchachos, ¿verdad? Los varones, porque andaban buscando gente que estaba tatuada, y no, lo Ay, siento, Dios aquí mío, no los hay tatuados. tatuajes. Sí, no, aquí no hay tatuajes. Chao. Entonces, todas esas cosas Qué horror. y así se vivían en el tiempo de la guerra, pero es que ya no estábamos ni en guerra. Y te digo, o sea, la gente que estaba metida en ciudades como típicamente o tipificadas más conflictivamente, como Soyapango, Apopa, Nejapa, que son las ciudades colindantes al Gran San Salvador o al San Salvador, que es la ciudad, que ellos sí tenían muchas más incidencias de maras en sus colonias, lo vivieron a diario y más crudo, ¿sí? Porque se llevaron gente que quizás simplemente estaba tatuada, toda tatuada, pero no tenía ni una MS ni nada, pero son presuntivos de
pertenecer a maras. Y se lo llevaron un par de días, ¿sí? Entonces, Qué fuerte. eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque primero tienes que pasar por un Por el proceso juzgado, a una judicial. Correcto. investigación. Vale, Exacto, a una investigación. una pregunta que quiero hacer. ¿Cuándo se empieza a detener o cuándo Bukele, entiendo que lo hace con el estado de excepción y empieza el ejército a entrar en esos barrios y a detener a gente, ¿no? ¿Esto Sí. cuándo empieza a ocurrir aproximadamente? Ahorita tenemos ya 7 meses de régimen de excepción. O sea, que desde hace Madre 7 mía. meses se ha venido deteniendo sistemáticamente a la gente por Sí. una serie de indicios que pueden ser el llevar el cuerpo tatuado, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Bien. Mira, te cuento o sea, me otra. refiero que... Te cuento otra. No, Tengo pero una. pero Perdón, escucha, una pregunta. sí, no, una ¿Puedo hacer preguntita una quería hacer yo. pregunta? Hay conocimiento de que alguno de los detenidos que se han llevado haya quedado liberado porque no hay pruebas o simplemente todavía no se ha empezado a juzgar o no se contempla juzgar a esas personas. Pregunto. Pues mira, de repente sí he oído un par de gente que dice, gracias a Dios ya lo soltaron. Pero yo no sé qué tanto, o sea, qué tanto tuvieron que bregar para que eso, o qué tanto fue, qué difícil o qué fácil fue comprobar que una XYZ persona, que si fue con el régimen de excepción, es inocente y lo pudieron liberar. Y no sé qué cuántos más inocentes no se han podido liberar. Claro, ¿Entiendes? Sí. entiendo. Pero bueno, ¿hay Ahora, previsto después que... o se ha comunicado por parte del gobierno salvadoreño si va a haber algún tipo de juicio, cómo va a ser, si van a tener derecho a Exacto. una No, defensa, qué pruebas se van a eso es aportar? hermético. Eso te iba a Eso preguntar. no Después se... ¿cuántas horas pueden tener detenida una persona sin procesarla y A condenarla? ver, dentro de las leyes se dice que son 72 horas mientras se hace la investigación del delito. 3 No, a días, ver, correcto. Pero no, a ver, hay una detención preventiva, que imagino que eso será en derecho internacional, en el cual tú puedes estar detenido sí. y el juez decretará o prisión provisional o libertad condicional o libertad sin ningún tipo Condicional. de... Pero, No, pero tú puedes pasar, puedes estar detenido hasta pasar a disposición judicial y luego el juez puede tenerte detenido provisionalmente mientras se investiga correcto. el proceso. En Uruguay es así, Sí, podés tener 24 horas a o la sea, pero persona presa. las primeras 72 horas te pueden detener. Sí, Ahora, claro, Correcto. sí, correcto. después de las 72 horas y Después estás detenido tiene que por haber un un delito, juez, tiene que haber un juez que exacto, decrete prisión provisional o libertad condicional O libertad en condicional. Y función tenés del sí, no, 180 o días libertad, para usar claro, pruebas. si has robado sí, algo, posiblemente te ponga libertad condicional a la espera sí. de un juicio. Pero ahora dime tú, ¿en qué parte del Código Civil está, o del Código Penal en este caso, porque si lo llevamos a detención y a cárcel, ¿en qué parte del Código Penal está que estar tatuado cometes un delito? No, Para a que ver, te detengan. evidentemente tienes toda la razón, pero para eso hay un término que no recuerdo cómo se llama, que son indicios, algo que puede conllevar a que, a ver, el hecho de que lleves tatuado algo no significa que seas delincuente, pero si ese tatuaje indica pertenencia a banda armada o a grupo terrorista y se establece el funcionamiento de ese grupo terrorista, te pueden identificar como miembro. Evidentemente, luego tendrán que
que simplemente juzgarte o bien como miembro, o si has extorsionado como extorsionador, si has violado como violador, si has asesinado como asesino o como homicida. Entonces, yo lo entiendo, o sea, que el hecho de que lleves un tatuaje no indica que seas un asesino, pero a lo mejor sí puede ser Exacto. indicativo de que pertenezcas a una banda de asesinos y por lo tanto, o a una banda de extorsionadores, o por lo tanto, entiendo que pueda ser juzgable. Claro, eso es entendible. Ahora, que las cosas le están resultando como se quería, pues sí. Lo que pasa es que entre medio, pues sí, porque al final el objetivo que era poder tener un poco más de paz en El Salvador, reducir las muertes como las ha reducido, yo no puedo negar eso. Lo que pasa es que la consecución y la ejecución de las cosas sí es en donde es preocupante, porque mira, es que aquí no es el dicho de que en la guerra del amor todo se vale, no se vale. Se tienen que hacer las cosas con un procedimiento correcto, ¿sí? No salirse del Estado de Derecho y decir, bueno, yo soy el rey de Roma y hago lo que quiera y como yo quiera, porque el objetivo es el que yo persigo a costa de muchas cosas y de muchas personas. No, esto es más difícil de lo que el marketing político lanza al mundo. Educación es lo que está faltando, educación. Sí, porque, o sea, enfrente de todo esto hay un gran marketing político y no Hombre, es a ver, tan fácil. Gati, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Yo estoy seguro que el Con las traslado, masas se puede, se puede. de estos 2.000 primeros presos se podía haber hecho de una forma más anónima, de madrugada, se Por les traslada supuesto. y nadie posiblemente, pues a lo mejor tiene por qué a lo mejor enterarse de ese traslado, nada más que los Por propios supuesto. funcionarios, ¿no? Aquí de mí lo que Por supuesto. a mí en lo que sí me llama la atención es que yo cuando veo la primera vez las imágenes, hace 15 días, lo primero y esto os lo digo de verdad, creerme, lo primero cuando me salta la imagen en TikTok, concretamente, es, y fue mi expresión, yo, coño, una serie nueva de Netflix. Os juro que pensé eso. Ay, cállate. No. Os juro que pensé eso, ¿no? Entonces, cuando yo ya sabía un poco, había visto algún vídeo sobre Bukele, es cierto que no mucho, me llamaba un poco la atención su discurso, un discurso bastante cercano, pero bueno, yo cuando veo eso, lo primero que pienso es, coño, una serie nueva de Netflix y qué buena pinta tiene. Así lo pensé, os lo juro, os lo juro. Yo googleé ahora un rato y la verdad que es Cuando atroz. ya luego sigo viendo la imagen, el vídeo, y entonces digo, bueno, no me lo puedo creer. Y empiezo entonces a buscar y veo 4 o 5 vídeos similares. De hecho, yo en mi segunda cuenta hice un par de, o sea, pegué 2 vídeos para enseñarlo, porque no veía yo que tuviese mucho recorrido esos vídeos, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención cuando me pongo a buscar que uno de los lanzadores de esos vídeos es la cuenta personal del presidente. Eso por un lado. O sea, es el propio presidente el que lanza ese vídeo. Y luego una de las cosas que me llama la atención es... ¿Por TikTok? ¿Por TikTok? Sí, por TikTok. Bukele tiene una cuenta de Que TikTok. raro que TikTok, bueno, TikTok es una plataforma china, lamentablemente, y está permitiendo cualquier tipo de cosa, ¿no? Pero la verdad que me extraña que de repente permitan ese tipo de agresión, ¿no? Como videos. Sí, Dice que hay otros medios para hacerlo. Sí, no, pues En la eso me cuenta, asombras. la cuenta de Bukele es la que lanza uno de esos vídeos. Y yo la primera la pregunta que me hago es, ¿qué pretende enseñando esto al mundo de esta forma? Política, Luis, Exacto, política. marketing. Es marketing. Política. O sea, Marketing Es político. decir, mira lo que yo puedo hacer. Mira lo que yo estoy haciendo. Vótenme de vuelta. Soy un buen presidente porque he logrado controlar
el terrorismo o la Sí, pero delincuencia, como Bati, lo llamen, en mi aquí, pero país. vamos a ver, una cosa es que tú tomes imágenes, que lo dije al principio del vídeo, una cosa es que tú tomes imágenes de algo que estás haciendo y otra cosa es que montes una edición, que hay películas de Hollywood de Oscar que no la tienen, ¿eh? O sea, es que la edición de esos vídeos es impresionante. O sea, pero la puesta en escena, el juego de luces, la fotografía de esos vídeos, los drones tomando Es fotografías e maquiavélico, es imágenes aéreas. maquiavélico. Vamos a ver, eso hay directores de cine que no son capaces de hacer esa realización, ¿eh? Creerme. O Por sea, Es eso que te digo sabes que una es cosa, maquiavélico, es maquiavélico. bueno, voy a contar algo. Me extraña que TikTok lo haya permitido nada más porque Para comenzar, me consta que a perdón, pesar que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas porque es una plataforma china, también protege mucho la sensibilidad de las personas. sí, exacto. Entonces, Entonces ¿sabes una me cosa? extraña que TikTok haya permitido Voy a eso. comenzar diciéndoles para que entendamos Y un no poco soy de amante de contexto. TikTok, ¿eh? No soy muy amante de TikTok Voy precisamente. Le a doy palo como empezar la a mejor. comentarles solo como dato, ¿verdad? Ya saben que yo no soy ni en pro ni en contra del gobierno, simplemente yo veo, observo y hay cosas que me parecen y hay cosas que no me parecen en cuanto a procedimientos, no como objetivos, porque los objetivos sí son muy buenos, pero para llegar a eso, los procedimientos a veces me quedan en tela de duda. Pero para conocimiento, el chico ha sido un negociante toda su vida, es de familia de negociantes, él es, pues, bueno, tiene el grupo Yamaha, yo creo que todavía, y otras marcas aquí. Entonces estas cosas de marketing y cuestiones así, las maneja muy bien, porque es parte del mercadeo que se tiene que dar el gobierno, su persona, ¿sí? Y lo ha logrado. Al principio era muy bobo contando chistes, malos chistes en la ONU, pero yo creo que tuvo un mejor asesoramiento y ahora pues tiene un buen marketing. Tanto marketing es también el hecho de poder traer, por ejemplo, Miss Universo a El Salvador. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe a El Salvador, aunque no somos pues el país indicado, pero todas estas cosas son parte del marketing comercial, digámoslo de alguna manera, para el gobierno y No, para marketing poderse político, reelegir. marketing político, marketing Sí, es un marketing político. político, pero al Ni final del cuento dudarlo. está vendiendo imagen, vende imagen, vende imagen Sí, porque vienen en eso que elecciones estás diciendo, en presidenciales eso que estás y, diciendo que TikTok se presta para cualquier cosa, comparto contigo. Yo creo que si le da un y, rating de y lo que pasa visualizaciones es que, y de like y de premio, hacen cualquier cosa. sí, Igual venden a la ahora madre lo de escúchame, TikTok. Que Dios me perdone. Me vienen hago cargo, elecciones, Fabiana Terrenuar, de Uruguay. vienen elecciones y viene otro tema bastante escabroso. Y el tema escabroso es, es la reelección. Aquí no se puede reelegir un mismo presidente 2 periodos consecutivos, sí. porque es anticonstitucional. Pero, como ya habíamos hablado antes, el poder de la Asamblea Legislativa también lo tiene él. Entonces, si se hace la Se magia, puede tipo sacar un proyecto de ley y la Sí, claro, reelección, ya evidentemente. No, está. no, eso por ejemplo, de las dos legislaturas, en el momento que tenga una mayoría o que tenga 300 partes del Parlamento, del Congreso, de lo que sea, cambia la ley y eso no. O sea, eso lo cambia sin ningún problema, porque imagino que eso no estará ni tan siquiera blindado. no. O sea, eso lo cambian y no hay problema. Y más teniendo ese apoyo tan monumental de la gente, a la gente va a estar queriendo vamos, que siga. Ahora mismo se va a presentar para una segunda legislatura. ¿O está ¿Sí? en la segunda? ¿O cómo está? Es que no lo sé exactamente. Porque él entró en el Sí, No, fue, 19, ¿no? ahorita después. ya se presentó o sea, él ya se presentó como candidato Sí. para un segundo periodo. En teoría sería su último periodo. En teoría. Pues aquí la verdad es que no sé cómo tiene ahorita la ley, porque en realidad no podía ni siquiera reelegirse.
¿No podría reelegirse ahora mismo? No, no podría reelegirse. Nadie se ha reelegido, solo él. Entonces ahorita no vamos a votar. Pero una vez se lo apruebe la asamblea, él va a ir como candidato a reelección. Ya. Se ha pausado el live de Gatia, que estaba siendo bastante interesante. Si alguno de vosotros queréis subir, por favor, comunicarlo, que yo os invito. He invitado a alguno, pero me ha rechazado la invitación, o alguna persona. Si queréis aportar vuestra opinión, yo encantadísimo de poder subiros. Lo único que, bueno, que sepáis que para poder subir necesitáis 1000 seguidores. Si alguien quiere, por favor, que me lo diga, que yo le invito a subir. Roma, a ver si tienes más seguidores, que me gustaría poder subirte y no puedo. Gati, te habías pausado. Sí, un ratito. Bueno, mira, este es el primer periodo de Bukele, que fue en el 2019 y termina ahora en el 2024. En el segundo periodo, él ya se lanzó como candidato de segundo periodo y vamos a tener elecciones presidenciales en junio del 2024. Así es que, pues, a ver cómo nos va, a ver qué dice la Corte, a ver qué dice la Asamblea, ¿verdad? En cuanto a esto que ha estado muy escabroso porque la Constitución no permitía un segundo periodo. Y bueno, es un tema para debatir quizás en otra oportunidad. ¿Tú crees que, bueno, llegará a esas elecciones con una... Yo por lo que veo y por lo que leo en muchos de los vídeos, va a llegar con un apoyo impresionante. Seguramente, pero seguramente también hay otra buena parte, y fíjate bien, voy a decir algo, no son aquellos ni de derechistas ni izquierdistas que apoyaron los gobiernos anteriores. No, son gente que realmente de alguna manera están viendo que vamos retrocediendo en ciertas cosas. Si bien es cierto, antes no había carreteras, pero digamos podías adquirir otras cosas, pues, o sea, y gente humilde también. He oído en las calles de repente gente, vendedores de fruta, de gente que se va ganando el día a día, decir, no, con este gobierno estamos peor que nunca. Ha arreglado calles, ha metido maderos adentro, pero yo ya no estoy tan bien como antes. Ya. Estoy peor que antes. Entonces, Hola, eso me hace pensar y decir, bueno, la gente dice, sí, tú que eras de la derecha, de la gran derecha, o eres de la gran izquierda, por eso no quieres a Bukele. No, es que también hay gente humilde que de repente se está quejando. Entonces ahí te das cuenta y es como que te sirve como parámetro, como para pensar también, ¿verdad? ¿Qué tanto apoyo va a tener al final? Hola, buenas noches, Arturo. ¿Qué tal? ¿Qué opinas sobre Bukele? Hombre, es un poco, no sé, hay que estar allí para saber por dónde van. Hombre, por ¿Tú una parte... has visto las imágenes del centro penitenciario del terrorismo, contra el terrorismo, algo así que se llama, del CETON? No me acuerdo cómo se llama, algo así. ¿Has visto las imágenes por TikTok o por internet de la reunificación de 2000 presos para meterlos en esa cárcel que se ha estrenado ahora? ¿Has visto las imágenes? Sí, vi los vídeos saliendo ellos en paños menores y arrodillados en, no sé si sería un patio o una nave. Hombre, son Sí. imágenes bastante duras. Sí, no, evidentemente esas imágenes
lo que llevan o sea, ellos, vamos a ver, colocan a los presos de esa forma porque es la forma de despersonalizar al individuo, o sea, todos iguales, todos en calzones, todos esposados y con las manos en la cabeza, todos juntitos, todos rapados. Entonces es una forma de despersonalizar al individuo y colocarle pues en el nivel más bajo, ¿no? Entonces, evidentemente son imágenes duras, ¿no? Muy duras. A mí lo que me llama la atención era lo que decía antes, que eso podía haberse hecho de una forma más discreta, pero se ha decidido hacerlo de una forma como si fuese un show. De hecho, no deja de ser una puesta en escena digna de cualquier película de Hollywood, ¿no? Entonces, yo no sé si sabes la problemática que ha habido en El Salvador durante estos años, siendo considerado el país más peligroso del mundo, y ahora está considerado el país más seguro de América, ahora mismo, después de que se han metido toda esta gente en la cárcel, de que se han detenido, no solo estos 2.000 que aparecen en este vídeo, sino a mí me han dado cifras de en torno a 64.000, 65.000 detenciones en 7 meses. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con esta postura de encarcelar y mantener así a la gente a costa o sea, para lograr que eliminar la delincuencia o hipotéticamente intentar, porque no sabemos cuál va a ser el resultado? Hombre, yo muy de acuerdo no estoy. Nos pese, a quien pese, ellos tienen los mismos derechos, o la justicia debería de proporcionarle los mismos derechos que a cualquier otra persona que sea detenida. El Salvador, bueno, sí, tenía idea de que era un país bastante peligroso, que los índices de violencia con las bandas era bastante grande, pero bueno, tampoco me imaginaba que llegaran a tales extremos. Sí, bueno, yo tengo datos de fines de semana de 80 asesinatos en el año pasado. Pero bueno, a mí una de las cosas que particularmente me llama la atención son la información que he podido captar de Estados Unidos, que han filtrado pues intentos de negociación antes del estado de excepción por parte del presidente Nayib Bukele con las maras, incluso llegando a determinados pactos, y que luego, bueno, por lo que se ve, Bukele sigo diciendo que son datos que proporcionan a Estados Unidos, y que luego Bukele rompió declarando el estado de excepción junto, bueno, a las maras. O sea, que primero había logrado un acuerdo en base a unas determinadas cantidades de dinero, y Bukele pedía un apoyo electoral. Yo no sé si, Gatti, esto es conocedor en El Salvador, o si se sospecha, o si se sabía. Digamos que son, o sea, no es una noticia oficial, son esos secretos a voces que tú oyes, ¿verdad? Pero desde hace, no solamente con Bukele, sino que en los gobiernos anteriores, unos más que otros, hicieron negociaciones con las maras. Mira, es un mundo tan, ¿qué te digo? Tan difícil de comentarlo porque es tan escabroso, porque no solamente se negocia dinero en medio, sino que beneficios para unos y para otros. Me explico. Sí, lo que pasa es que a mí se me antoja cínico mandar un mensaje de lucha contra un grupo de delincuentes, vamos a dejarlo en grupo de delincuentes o de terroristas, o como quieran llamarlo, mandar ese mensaje de lucha, mientras por detrás
si son verdad las noticias de Estados Unidos, que sabemos que Estados Unidos es un gran desestabilizador de países, las cosas como son, pero se me antoja curioso ese hecho de querer negociar, yo te doy dinero para que no mates, pero tú me tienes que apoyar electoralmente. Parece ser que fue uno de los acuerdos a los Exacto, que llegaron. a eso me refiero, o sea, a eso me refiero, no solamente con Bukele, sino que atrás de Bukele los demás gobiernos también hicieron negociaciones con las maras para darles dinero y obtener beneficios, no solamente electorales, sino que de otras circunstancias de maras. Entonces, es complicado hablarlo y decirlo porque no hay nada escrito. O sea, estas cosas se hacen bajo de la mesa, ¿sí? De la negociación. A ti te muestran como público lo que quieren vender políticamente, el marketing político que te quieren dar a conocer como pueblo. Pero debajo de la mesa se están negociando otras cosas. Mira, inclusive antes de Bukele, en los gobiernos anteriores, estuvo hasta el capellán sacerdote del gobierno, de la Fuerza Armada, interviniendo en medio también de una negociación entre maras y gobierno, ¿sí? Ahora Bukele sigue el mismo, al principio, ¿verdad? Sigue el mismo ritmo de poder hacer las negociaciones, tal como te lo cuenta Estados Unidos, que no es mentira. Ahora, la verdad es que no sé si también negociaban el apoyo político, ¿verdad? En las votaciones, eso sí no lo sé, pero que sí estuvieron negociando a través de dinero, eso sí es cierto. Pero que rompe después con el régimen de excepción, igual es cierto. Ahora, algo que sí que tengo que decir es una cosa. Parte de las cosas que no son ciertas, o sea, que son mediamente ciertas, es que El Salvador era un país demasiado peligroso. No, El Salvador no era un país demasiado peligroso. Lo que pasa es que El Salvador, como todos los países de Latinoamérica, tiene sus complicaciones. Voy a hablar de la parte delincuencial. Evidentemente, como digo y repito, yo no me voy a ir a meter a los lugares que nosotros le decimos zonas rojas con un iPhone en la mano o con una cámara Canon en la mano o con una cadena de oro. No voy a hacer eso. En todos los lugares del mundo, hasta en la misma España, ustedes tienen lugares en donde se cuidan. Y si van a ir a esos lugares o cerca de esos lugares, pues no llevan objetos de valor, van caminando muy discretamente, pues para que no te asalten, para que no te pasen cosas que no debes de llamar la atención. Igual, de la misma manera, El Salvador ha caminado durante todos estos años. Si no, no viviera gente aquí. Y te lo digo porque mira, uno de los lugares en donde yo sí consideraba muy peligroso, inclusive entré hasta en un estado de shock de ansiedad porque yo me iba a vivir ahí, era San Pedro Sula, en Honduras. San Pedro Sula es un lugar en donde no opera tanto la delincuencia de maras y la delincuencia común, sino que el narcotráfico. Y justamente ese año donde yo iba a ir a vivir, habían habido 3 eventos en ese año en donde de la nada tú estabas mal para ver un PriceMart en el estacionamiento del PriceMart, en el lugar equivocado, en la hora equivocada. Y llegó un tipo, sacó la metralleta y empezó a rociar bala. Y murieron varias gentes en el estacionamiento. Y de igual manera pasó meses después en un restaurante. Llegó un tipo, buscaba específicamente a alguien, empezó a rociar bala y murieron varios dentro del restaurante. Entonces, con una ciudad así, te juro que yo me estaba muriendo de pánico e irme a vivir ahí. Entonces, llego y le comento a una psicóloga y me dice, ok, tú debes de tomar las medidas necesarias para saber vivir, porque si no, no vivieran gente ahí. Hay no sé cuántos miles de gente viviendo en San Pedro Sula y saben vivirlo. Y han lidiado con ese problema toda su vida. ¿Ok? Igual en El Salvador. En El Salvador los salvadoreños sabemos cómo manejarnos. Sabemos que al centro no se va con mayores lujos porque seguramente de ahí te asaltaban.
Ahora levantaron muchas cosas en el centro, porque en el centro era muy desordenado, lleno de champas y esto y lo otro, de ventas informales. Lamento, pobre esa gente, ¿verdad? Pero ya los reubicaron en una mejor zona a algunos. Otros están lidiando. Y lo veo también y me pongo del lado también de toda esa gente informal, porque vuelvo y repito, somos demasiados y no hay tanto trabajo, hay un desempleo exagerado en El Salvador. Entonces la gente que le toca ser emprendedora y vivir del día a día, vender chicles, vender mangos, vender zapatos, vender de todo, de lo que se les ocurra. Entonces me pongo también en el plano de esa gente, del lado de esa gente, y yo digo, wow, es cierto, ahora el centro está bonito, todo el mundo anda caminando, se rescataron muchos edificios antiguos que tienen un corte colonial, que tienen un corte gótico, etcétera, está precioso. Eso lo ve la gente de mediana categoría, ¿sí? De clase media o de clase media baja para arriba. Pero y el que trabajaba en el centro de vender zapatos todos los días, o aretes, o bisutería todos los días con su carretilla, ¿cómo lo ve ahora? Entonces, hay varios puntos de vista en esta realidad. En El Salvador, sí puedes vivir en él siempre y cuando, como en cualquier otro país, sepas cómo conducirte. Ahora que han metido todos estos muchachos a la cárcel, como te digo, yo no estoy ni en favor ni en contra. Lo que sí sigo observando son los procedimientos. En la ley siempre hay cosas de fondo y forma. Las cosas de forma, como las está haciendo políticamente Bukele, están bien. Pero las del fondo no. Es que hay que ver cómo se hacen los procedimientos y no violar leyes ni nacionales ni internacionales, porque entonces nos vamos a acarrear consecuencias a futuro. Hoy está él, mañana no va a estar él. Puede ser que él esté en 2, 3 periodos, pero no va a ser un Bukele eterno. Y nos podemos acarrear sanciones de la comunidad internacional que sí nos van a pesar después para una economía. Y quizás lo entendemos la gente de 50 años para arriba que hemos visto y vivido otros periodos, ¿verdad? Pero ahorita la gran mayoría, el grueso de la población salvadoreña también son generaciones de adulto joven que creo que no han vivido todo lo demás, sino que se lo han contado. Y esta generación es en donde sí deberían de como pensar, y después de Bukele, ¿Qué más hay? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos va a dejar? ¿Qué queremos del Salvador? No estoy diciendo que el cipote no está haciendo las cosas bien, o más bien no está logrando los objetivos buenos que está consiguiendo, sino que es la forma como los está consiguiendo. A eso me refiero. ¿Crees que hay una corriente de contagio por toda Hispanoamérica sobre el fenómeno Bukele? Y te lo digo porque cuando yo entro a ver los vídeos, incluso algún vídeo que he subido yo, el 95%, por no decir el 100%, de los comentarios son los siguientes. En México necesitamos un Bukele, en Panamá necesitamos un Bukele, en Argentina necesitamos un Bukele. O sea, no he encontrado prácticamente ningún comentario de condena. Yo hablo por el vídeo que subí yo en mi segunda cuenta, que leo todos los comentarios. Puedo entender que a lo mejor en otras cuentas hayan eliminado comentarios que no les gusten, pero yo hablo del vídeo que subí yo en mi segunda cuenta, de los comentarios que hay y en algún directo que he visto, y siempre veo una proporción enorme de gente que en Chile necesitamos un Bukele, en Argentina necesitamos un Bukele. ¿Crees que esto se está contagiando de una forma masiva? Mira,
Creo que Arturo comenzó diciendo algo importante. Y lo importante fue, tendría que estar ahí para saber. Porque no es lo mismo Sí. que te lo cuenten a que lo vivas. Y no es lo mismo mi realidad como yo la vivo a la realidad de la señora del mercado como la vive. Claro, y no claro, es lo no, mismo. pero a eso me refiero. Ajá, y no es lo mismo, y escúchame bien, por eso mismo, él tiene un excelente marketing político, porque ese marketing político es el que traspasa fronteras. Y aunque a ti te haya parecido muy cruda, y a mí me haya parecido muy cruda las imágenes que tuviste, eso es parte del marketing. Sí, pero cuando la Y es gente que la ve... gente, perdona, Sí. y es que la gente ya está cansada de la delincuencia, todo el mundo Claro, quisiéramos claro, vivir claro. en el país de las maravillas, todos, desde la China hasta el Cabo de Hornos, todo el Claro, mundo pero es quisiéramos que, vivir en un país en paz, claro, pero pero es que aquí entramos, entonces, aquí entramos, Gati, en que a la gente no le importa absolutamente las carencias de esos presos. Cuando hablo de carencias, hablo primero en carencias jurídicas, ¿eh? Luego ya, si queréis, del otro tipo de carencias. Primero la carencia jurídica. A la gente no le importa eso. O sea, y yo lo entiendo, cuidado, yo lo entiendo. O sea, no le importa, saben que son imágenes duras, pero son totalmente ajenos a esa, no sé si llamarlo empatía, a esa empatía hacia esas personas. O sea, no tienen ningún tipo de empatía. O sea, han dicho, lo han hecho, se les encierra y que se pudren. Yo lo que quiero es estar tranquilo. Y yo creo exacto. que ese mensaje se está contagiando de una forma impresionante. O sea, es como una mancha que se está expandiendo y veo poca gente diciendo, yo no quiero en mi país eso, o sea, no quiero tener delincuencia y si para eso tengo que mirar para otro lado y que mi gobierno haga exactamente eso, no tengo ningún problema. Ese es el mensaje que yo estoy percibiendo de gente de Argentina, de Ecuador, de Perú, de Chile, o sea, de Costa Rica, de Panamá, o sea, de México, o sea, estoy incluso de Colombia. Y eso que, por ejemplo, en el caso de Colombia, vosotros tenéis un opositor que también es cierto que dice cada tontería. Tenéis un Uy, sí. opositor grande, ha sido el opositor, digamos, más duro que le ha salido a Bukele. Ay, se te pausó el live un momento. No, te decía Okay. que en Colombia que ha sido, digamos, el presidente de Colombia, Pietro, ha sido digamos, el opositor externo más fuerte que le ha salido ahora mismo a Bukele. También es Claro, cierto que ha dicho alguna tontería de gran magnitud como... demasiadas. Sí, a ver, es que hay una que a mí me da mucha vergüenza decir esto, pero el que quiera buscarlo, que lo busque, porque yo no puedo entender como un presidente, siquiera una persona, ¿no? Diga que para bajar los índices de delincuencia de un país eh, basta con destipificar determinados delitos para que dejen de ser delitos. O sea, claro, evidentemente, si robar es un delito y deja de ser delito, pues evidentemente no computa en los índices de... Pero bueno, Obvio. esto se puede buscar perfectamente, que lo podéis encontrar. Lo lamento por la población colombiana con un presidente de así. Iba a Sí, decir una eso, ironía, pero no. no, es que a ver, tú puedes estar en contra, argumentar por qué estás en contra, pero creo que hay que ser sensato y consecuente con lo que dices. Si no puedes decir que despenalizando delitos baja el índice de criminalidad. Claro, ya lo sé yo, pero es que bueno, robar es un delito, matar es un delito, extorsionar es Y un no porque delito. deje de ser típicamente un robo, quiere decir que no va a seguir existiendo y no va a seguir flagelando una población, o sea. Claro. No, Entonces,
el no estar tipificado es más o menos como, o así lo veo yo, como el legalizar la droga pensando en que el consumo va a bajar. Exacto. Vamos, no, el consumo no va a bajar, va a aumentar. Lo que puedes disminuir es el número de traficantes que pueda hacer negocio con la droga. Pues Hombre, el claro ejemplo de eso que acabas de decir, Arturo, es la ley seca en Estados Unidos durante 11 años, que se prohibió el alcohol y se especuló con el alcohol y se aumentaron los delitos. Se quitó el alcohol y o sea, se volvió a poner el alcohol y bajaron los delitos relacionados con el alcohol. O sea, es básicamente un poco lo que vamos, yo así lo veo. Estoy intentando invitar, porque me ha pedido, Martín Datica te ha invitado, que me lo has pedido. No sé si ha Bueno, salido la... perdón, Luis, yo me tengo que ir. Aquí Muy ya son bien. las 4:20 y ya tengo que marcharme. Ha sido un auténtico placer tenerte y dar tu punto de Igual a vista. mí poder estar contigo y con todos. Ha sido un auténtico placer, además teniendo en cuenta que, bueno, que tú eres salvadoreña y que mejor que tú y viviendo en primera persona todo este fenómeno Nayib Bukele, bueno, pues me interesaba mucho, pues eso, tener a alguien que lo viviera en primera persona porque creo que es la mejor opinión, ¿no? La que puede dar un sentimiento como más cercano y más acertado a lo que es la realidad de El Salvador. Yo no sé si quieres subir a alguien más antes de cerrar el No, live a pues, decir eso a algo. todos. Venga, gracias. A ver si quieres subir a alguien más y si no, damos por finalizado después de más de casi 2 horas. Casi 2 horas de debate sobre el fenómeno Nayib Bukele. yo lo que veo que este, como Petro, como el Obrador, lo que están buscando es, no sé cómo decirlo, como si fueran a darle el Oscar al mejor gobernante. Hombre, si es por el vídeo que ha hecho, desde luego lo merece, porque es un alarde de edición cinematográfica. Martín Datica, te he invitado, pero he visto que no tienes seguidores suficientes. Si no tienes 1000 seguidores, no te deja subir la plataforma. Lo siento mucho, yo por mí os hubiese invitado a todos. Nada, muchísimas gracias a todos por participar en este rato. Ha sido fantástico. Volveré a intentar hacer más ratos de estos con temas de actualidad y, bueno, con temas en cierta forma controvertidos. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado, a los que habéis estado escribiendo en el timeline. Gracias, Roma, gracias, Susan, y a todos, que no se me quede nadie por ahí. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Gracias, Arturo, Óscar, Gracias a ti por Félix. invitarme. Gracias, Alicia, que he visto que has estado un montón de tiempo. Bueno, muchísimas gracias a todos en general y nos vemos. Gracias, Julis. Y, y nos vemos próximamente en una historia y un lugar, ¿vale? Un abrazo para Ahí todos. nos vemos.